Vamos a Mateo 24, el Evangelio de Mateo, capítulo 24, a partir del versículo 15. Vamos a ver hoy desde el versículo 15 hasta el versículo 31. No sé si alguna vez os habéis preguntado ¿cómo puede ser que, por ejemplo, vemos que en la vida de Jesús los esfuerzos que estaban haciendo tanto las personas que eran enemigas de Jesús, como por supuesto enfocándonos en los poderes espirituales, los demonios, su énfasis fuera en intentar matar a Jesús? Si nosotros vemos tan claro que cuando Jesús murió fue cuando Jesús venció, ¿no se habían enterado de nada en el Antiguo Testamento? ¿No habían leído Isaías 53? ¿Sabéis? Los judíos también, por ejemplo, no terminaron de captar muy bien qué es lo que iba a ocurrir durante la primera venida del Mesías. De hecho, ellos ni siquiera separaban la primera venida de la segunda venida del Mesías. Y lo hemos hablado alguna vez. Una de las grandes teorías que tenían los judíos para intentar de alguna manera tener sacar un sentido lógico de todas las profecías que hay en el Antiguo Testamento acerca del Mesías, era decir que había dos Mesías. Uno que le llamaban el Mesías hijo de David, que sería el que sería el rey de la tribu de Judá, el que cumpliría y traería las profecías acerca del reino, y por otra parte el Mesías que ellos llamaban hijo de José, haciendo alusión a José, el que fue vendido por sus hermanos en el libro de Génesis, el patriarca. Y la idea era que este era el Mesías sacerdote, el Mesías que sería rechazado por sus hermanos, y el Mesías que finalmente cumpliría, por ejemplo, la profecía de Isaías 53, siendo el sacrificio expiatorio por los pecados del pueblo de Israel. Era la manera en la que ellos podían intentar que tuviera sentido todas las profecías del Antiguo Testamento. Y nosotros a este lado, ya después de haber pasado la primera venida de Cristo y viendo todo lo que ocurrió, podemos ver que hay desde luego cientos de profecías que Jesús cumplió. Y lo vemos tan claro. Y si lo vemos en una lista, todo lo que pasó, tenía que ser hijo de esta tribu, y no sé qué, y nacer aquí, y tal, y lo vemos clarísimo, madre mía. ¿Y por qué no se dieron cuenta? Yo creo que Dios lo organizó de tal manera que fuera algo así como un puzzle. No hay ningún libro en la Biblia en la que haya un desarrollo exhaustivo de todas las cosas que ocurrirían con el Mesías. No. Dios iba dejando pistas por diferentes sitios, aquí y allá. Y vemos como del Mesías, de una forma directa o indirecta, se habla en cada una de las páginas de la Biblia. Es impresionante, pero en ningún sitio podemos ver claramente, de una manera diáfana, qué es lo que va a ocurrir. Y Dios lo hizo así aposta, para que sepamos que se cumple la profecía, pero para que no seamos capaces de anticiparlo de una manera precisa. Y yo creo que en un sentido Dios lo hizo así, para contrarrestar los intentos y los ataques que el enemigo haría y hará para torcer qué es lo que iba a ocurrir. Y en la muerte de Jesús lo vemos clarísimo. ¿Qué estoy intentando decir con esto? Estamos en el tema de la profecía. ¿Os acordáis que hace un par de semanas estaba hablando que el tema de la profecía no debe ser algo dogmático? No tenemos la verdad absoluta, lo siento, no la tenemos. Lo único que podemos hacer, y es precisamente lo que vamos a estar haciendo hoy, es ver de la manera más clara y más lógica de qué manera podemos nosotros hacer casar todas las piezas que tenemos acerca de la segunda venida de Cristo, ¿vale? Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Tenemos una suerte muy grande, y es que nosotros ya tenemos bastantes piezas para intentar hacerlas casar. Hemos visto todo el libro de Daniel, y no es poca cosa. Ahí habla mucho acerca del tema que vamos a estar hablando hoy. De hecho, Jesús habla acerca de eso hoy. Y vemos el discurso de Jesús. También, por ejemplo, hemos estado viendo en el libro en la reunión de oración, estuvimos viendo Primera de Tesalonicenses por una parte, también con Ricardo hace un tiempo estuvimos viendo Apocalipsis, aunque no nos vamos a meter ahí ahora. Vamos a intentar hoy ver qué es lo que está diciendo Jesús, pero vamos a intentar juntarlo con las piezas que ya tenemos del libro de Daniel, ¿vale?
Vamos a leer el texto que tenemos para hoy, Mateo capítulo 24, a partir del versículo 15. Dice así: Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea que entienda, suena, ¿verdad? Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en la azotea, el que esté en la azotea no baje a sacar cosas de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Pero ay de las que estén encinta, y de las que estén criando en aquellos días. Orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dicen, mirad, ahí está Cristo, o ahí está, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, a ser posible, aún a los escogidos. Ved que os lo he dicho de antemano. Por tanto, si os dicen, mirad, está en el desierto, no vayáis. Mirad que está en las habitaciones interiores, no les creáis. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Pero inmediatamente después de la tribulación de estos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y él enviará a sus ángeles con gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo de los cielos hasta el otro. Vamos a orar. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a entender un poco más tu palabra, a ver la unión y la armonía que hay en toda tu palabra. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a aprender un poco más acerca de lo que podemos esperar en el futuro, pero sobre todo que tú nos ayudes a cambiar nuestra mente, a cambiar nuestras actitudes, a cambiar nuestro corazón. Te pedimos que por medio de lo que podamos estar viendo hoy, tú nos ayudes a ser más como Cristo, a clamar más a Cristo, a necesitar más de Él. Y te lo pido en su nombre. Amén. Vale, recordáis que al principio del texto que estuvimos viendo hace un par de semanas, los primeros 14 versículos de este mismo capítulo, los discípulos le hacían una pregunta a Jesús, pero que realmente eran dos. Y Jesús no respondió a estas dos preguntas, ¿verdad? Bueno, hoy es el momento. Ahora Jesús responde a estas dos preguntas. Recordad, vamos a ver cuáles son las preguntas. Ellos le enseñaron el templo y todo lo magnífico que era el templo que había hecho el rey Herodes el Grande. Y entonces Jesús les dijo, ¿veis esto? No va a quedar piedra sobre piedra. Va a ser todo destruido hasta el cimiento. Y entonces ellos le preguntaron en el versículo 3, dinos, ¿cuándo sucederá esto? Pregunta número 1, ¿cuándo será destruido el templo? Y pregunta número 2, ¿cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Segunda pregunta, ¿vale? Vamos a estar viendo las respuestas de Jesús a estas dos preguntas en el día de hoy. Así que, en cuanto a la primera pregunta, fijaos, Jesús da una señal inequívoca. Cuando veáis la abominación de la desolación, dice, a ellos ya les sonaba, abominación de la desolación. Esto ya lo hemos visto en el profeta Daniel. Pero además Jesús dice, de la que se habló en el profeta Daniel. Y aquí entre paréntesis, el que lee, entienda. ¿Qué significa eso? Que hay que leerlo. Hay que leerlo. Hay que volver a Daniel y leerlo. Es lo que estamos diciendo siempre, sobre todo para entender qué es lo que está ocurriendo. Cuando vemos un texto en el Nuevo Testamento que se refiere a algo en el Antiguo Testamento, no demos por supuesto lo que está diciendo. Volvamos al Antiguo Testamento y vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Así que hay 4 ocasiones en las que se habla de la abominación de la desolación. ¿Está en on? No. En Daniel. Ahí va. No sé si lo veis, voy a bajar un poco por aquí. ¿Mejor? Vale, la primera la encontramos en el capítulo 8, versículo 13. Vamos a volver, quedaos un dedo en el libro de
Mateo 24, pero vamos a Daniel por ahora. Daniel, capítulo 8 y versículo 13. De este texto no vamos a sacar mucho, ¿vale? Este texto está hablando directamente de lo que hizo Antíoco Epífanes. ¿Recordáis? Lo hemos estado viendo, para los que no estabais en el libro de Daniel. Daniel estaba profetizando algo que ocurriría bajo un gobernante griego que estaba gobernando en Israel en ese momento del imperio de los sirios, de los seleucidas, y dice: oí entonces hablar a un santo. Este hombre, Antíoco Epífanes, intentaría acabar con el sacrificio, con los judíos, con la ley de los judíos. Y a otro santo dijo al que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del sacrificio continuo, de la transgresión que espanta y de que el... ¿No es el texto? Sí, de la transgresión que espanta, perdón. Y del lugar santo y que el ejército sean pisoteados. Esta de la transgresión que espanta es literalmente la abominación de la desolación, ¿vale? Entonces, aquí simplemente está hablando de lo que ocurriría con Antíoco Epífanes. Simplemente para recordar, fue lo que luego comenzaría la rebelión de los macabeos, ¿vale? Que terminaría con la purificación del templo. Este Antíoco Epífanes construyó un altar a Zeus en medio del templo y allí sacrificó un cerdo, ¿vale? Entonces contaminó el templo. Luego, cuando lo reconquisten los macabeos, eso es lo que cada año se sigue celebrando, incluso hoy en día, con el Hanukkah, ¿vale? Que es lo que se celebra más o menos por Navidad. Capítulo 9. Otra vez encontramos la abominación de la desolación. Capítulo 9, versículo 24. Vamos a leerlo porque luego ya lo veremos otra vez y así ya lo tenemos leído. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo. Esta es la profecía que le traía el ángel Gabriel a Daniel, ¿vale? Y sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad y para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, volverá a ser reedificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Ya vimos cómo esta profecía se cumplió al día exacto. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundaciones, y aún hasta el fin habrá guerras. Las desolaciones estarán terminadas. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos a esta segunda abominación que será por mano de este príncipe que ha de venir, ¿vale? O más bien, por el pueblo de un príncipe que ha de venir, ¿vale? Que hablábamos que este príncipe que ha de venir está hablando del anticristo, pero el pueblo de este príncipe que ha de venir, que fueron los que destruyeron la ciudad, son los romanos, ¿vale? Capítulo 11, perdón. Versículo 31. Aquí tenemos una figura muy interesante que hemos visto, vamos a verla hoy un poco más en profundidad, porque no solamente la usa Daniel, también la usa Jesús. Versículo 31. De su parte se levantarán tropas, profanarán el santuario fortaleza, abolirán el sacrificio perpetuo y establecerán la abominación de la desolación. Daniel está hablando aquí otra vez de Antíoco Epífanes, ¿vale? Antíoco el loco, que llamaban los judíos. Entonces, vemos cómo a partir del versículo 32... a partir del versículo 36, perdón, dice: el rey hará lo que le plazca, se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses dirá cosas horrendas. Él prosperará hasta que se haya acabado la indignación, porque todo lo que está decretado se cumplirá. Y a partir de aquí habla todo lo que vemos de este hombre. Estas profecías no encajan con Antíoco Epífanes. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues lo que estábamos diciendo es que Daniel estaba mirando a Antíoco Epífanes, y cuando veía a Antíoco Epífanes estaba viendo a alguien más por detrás,
¿vale? Esto es lo que se llama, en teología, lo que se llama un tipo, ¿vale? O la tipología. ¿Qué es esto? Hablamos normalmente de la profecía. Una profecía es una palabra que habla de algo que se cumplirá en el futuro, ¿no? Eso es lo que normalmente entendemos por profecía. Un tipo, o la tipología, es no una palabra, sino una persona o un evento que hablan de algo que ocurrirá en el futuro. No es una palabra la que nos dice que va a ocurrir, sino que es una persona o es un acontecimiento el que nos dice lo que va a ocurrir, ¿vale? Entonces es como si fuera una lente a través de la cual vemos el futuro, esa persona o ese acontecimiento. Así que Daniel estaba viendo a Antíoco Epífanes, y a través de Antíoco Epífanes estaba viendo a otra persona, que es la que tenemos reflejada a partir del versículo 36, ¿vale? Que es esta persona que vivirá en los últimos tiempos. Precisamente es lo que vemos en el resto del capítulo 11, pero no lo vamos a ver porque ya lo vimos. Tenéis el vídeo en YouTube si queréis recordarlo. Y en el capítulo 12 tenemos la última vez que se habla de la abominación, de la desolación, en el libro de Daniel. Justo al final del libro nos dice en el versículo 11: desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea abolido y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días. Entonces aquí tenemos un calendario profético futuro que nos habla de que desde el momento en el que se establezca la abominación de la desolación, habrá 1290 días, ¿vale? Marcando el final del tiempo a partir de ese momento en el que se establezca la abominación de la desolación. Entonces vemos como ha habido varias abominaciones de la desolación, ¿entendéis? Al menos Antíoco Epífanes, pero Jesús y Daniel, los dos, ven como que todavía no se ha cumplido, todavía está por llegar. Así que, ¿de qué se está hablando? ¿Cuál es la abominación que no es la que hubo en los tiempos de los macabeos? ¿Cuál es esta abominación? Pues vemos que este hecho del que está hablando Jesús, esta abominación de la desolación, se ocurre durante un tiempo bélico. Un tiempo en el que hay guerras. ¿Por qué lo vemos? Fíjate las advertencias que da Jesús. Los que estén en Judea que huyan. Iros corriendo, no volváis a por el manto, no volváis a por la ropa, iros y por favor orad para que no ocurra en invierno. ¿Por qué? Porque en Israel hay muchos cauces de los ríos que normalmente están secos, pero en invierno es cuando llueve y todos los ríos ¡buah!, empiezan a bajar raudos y es muy difícil ir de un lado a otro, es muy difícil huir. Y si te pilla, hay ríos que pasan de estar completamente vacíos a ser un torrente tremendo en cuestión de 2 minutos. Y es muy peligroso. Estás pasando por lo que se supone que es un camino, que no hay nada, y de repente te viene todo el río encima y te lleva por delante y te mata. Es algo muy, muy, muy peligroso. Orad para que no pille a las embarazadas, que no te pille embarazada para estar huyendo, que no te pille con un niño pequeño, que no te pille con Álvaro para estar huyendo porque vienen los soldados a matarte por detrás. Huye lo antes posible. ¿Veis? Es un escenario de angustia, es un escenario de una guerra tremenda la que está ocurriendo en este momento, un escenario bélico en contra de Israel. Jesús está hablando, y prácticamente todos los comentaristas están de acuerdo, al menos hasta el versículo 20. Está hablando de lo que ocurrió en el año 70 después de Cristo, hemos hablado. Así que aquí tenemos otra abominación. ¿Qué es lo que hizo Antíoco? Él cometió un crimen atroz en contra del templo. Él prohibió el culto de los judíos y hizo que el templo fuera inservible hasta que lo purificaran otra vez los judíos. ¿Qué es lo que hizo Tito? Tito destruyó el templo. Imaginaos si cortó de raíz el culto de los judíos. Destruyó el templo de cuajo. No quedó nada, no quedó piedra sobre piedra, como estaba diciendo Jesús. Los judíos fueron dispersados por todo el imperio romano. Ya estaban dispersados, había muchas colonias a las que podían ir. Pero aquello fue una masacre, aquello fue una hecatombe.
Entonces, Jesús está hablando acerca de esto y sabéis, tenemos noticias bastante fidedignas por parte de las tradiciones que dicen que en el año 68 los cristianos huyeron de Jerusalén. Porque ellos vieron cómo se estaba cumpliendo esto que Jesús había predicho y ellos se fueron. En medio del cerco, en este momento Jerusalén estaba sitiada. Ellos hablaron con los romanos para que les permitieran salir y les dejaron salir y salieron y huyeron. Entonces, los cristianos lo pillaron, vieron lo que aquí Jesús estaba diciendo. De esta no hay salida, no hay salida. Así que salid, huid de allí. Y ellos fue lo que hicieron, en el momento en que vieron que se estaba cumpliendo lo que Jesús había dicho. Así que esto está hablando del año 70 después de Cristo, de la destrucción de Jerusalén por parte de Tito. Pero no solamente está hablando de lo que ocurrió en el año 70. Veíamos antes lo que veía Daniel, que veía a Antíoco Epífanes, y de Antíoco Epífanes veía a alguien más en el futuro. Creo que lo que está aquí ocurriendo es algo parecido. De lo que está hablando Jesús, está hablando de una abominación de la desolación, está hablando de este pueblo romano que está destruyendo, que va a destruir a Jerusalén, a Israel. En el juicio que ya veíamos que Jesús había pronunciado sobre los judíos, este era el cumplimiento de la sentencia, la destrucción de aquella generación que había rechazado y asesinado a su Mesías. Pero hay más. Lo que Jesús estaba viendo era sí la destrucción del templo, pero hay más. Jesús está viendo precisamente lo que ocurre en la semana 70 de Daniel. Son dos acontecimientos de los que Jesús está hablando al mismo tiempo. Así que hasta ahora está hablando del año 70 después de Cristo, sí. Pero también ha estado hablando de otra cosa. También ha estado hablando de lo que ocurrirá en el futuro. Así que esto es precisamente lo que vemos. Esto es tipología. Esto es un tipo, lo que ocurrió en el año 70 después de Cristo, es un tipo de lo que ocurrirá en la semana 70 de la profecía de Daniel. ¿Entendéis de lo que estoy hablando? Así que ahora vamos a intentar armar el puzzle. Vamos a ver qué es lo que está diciendo Jesús, vamos a contraponerlo con lo que ya hemos visto que va a ocurrir por medio del profeta Daniel. Espero no liaros más con todo lo que he hecho aquí. Mi intención es aclararlo y no liaros más, ¿vale? Si no, luego me podéis preguntar, pero no me tiréis piedras si no lo entendéis. Así que aquí tenemos la semana 70. Recordáis que hablábamos que es una semana de años. Con toda seguridad, o casi con toda seguridad, tampoco pongo mi vida en juego por ello, pero casi con toda seguridad está hablando de 7 años. Son 7 años, que es lo que se llama la tribulación, ¿vale? ¿Por qué digo que a partir de aquí ya no está hablando del año 70, lo que ocurrió en el año 70 después de Cristo? Aquello desde luego fue horroroso, terrible, muy, muy difícil. Pero creo que no es para tanto como para lo que Jesús dice aquí, versículo 21. Habrá una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Simplemente por ponernos en contexto, incluso para los judíos, en cuanto a vidas humanas, en cuanto a horror de lo que sufrieron, yo no estoy dispuesto a afirmar que esto fue peor, lo que ocurrió en el año 70, que lo que ocurrió a mediados del siglo pasado en algunos campos de concentración en Centro Europa. Para los judíos, desde luego allí murieron muchos más judíos. Así que no creo que a partir del versículo 20 esté hablando, a partir del versículo 21, sencillamente de lo que ocurrió en el año 70. Y fíjate, dice en el versículo 22, si aquellos días no fueran acortados. Y no está queriendo decir que de repente, en este último tiempo, los días serían de 20 horas en lugar de 24. Y serían acortados los días. No, no. Lo que está diciendo Jesús es, si no se pone freno, si Dios no pone freno a este tiempo, si no hay un momento en el que esto acabe y Dios le ponga un coto, no sobrevive nadie. Aquí todo el mundo se muere. Pero por causa de los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Yo creo que está hablando del pueblo de Dios, de Israel, principalmente, lo primero. Y con esto no estoy diciendo que no esté hablando de los creyentes en el Mesías de Israel. Nosotros hemos sido injertados,
pero principalmente está hablando de Israel, yo creo. Por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Es decir, este tiempo no durará indefinidamente, sino que serán 7 años, la semana 70 del libro de Daniel. ¿Os acordáis? Lo acabamos de leer, que dice Daniel, cuando está hablando en el capítulo 9 de lo que ocurre en la semana 70, que hay un tiempo de paz, hay una paz con Israel que hace este príncipe que ha de venir, que normalmente nosotros llamamos como el anticristo. Él hace paz con Israel durante esta semana. Así que esta tribulación normalmente se conoce como que el principio comienza con esta paz que hace con Israel, pero además será un tiempo de guerra, como vemos en los últimos versículos del capítulo 11 de Daniel. Una campaña enorme, y vemos como habla de que ataca el reino del norte y ataca el reino del sur y luego atacan desde el oriente y tal. Entonces hay diferentes guerras que ya estuvimos viendo cuando estudiamos el capítulo 11 de Daniel. Pero habrá algo que ocurrirá a mitad de este tiempo, y es lo que veíamos también en el capítulo 9 de Daniel. Dice el versículo 27 de Daniel 9. Él hará un pacto firme con muchos por una semana. Esta es, la última semana. Pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador hasta que haga una destrucción completa. La que está decretada sea derramada sobre él. ¿Entendéis? Entonces hay una semana de paz, y a mitad de esta semana ocurre este evento. La abominación de la desolación. Así que específicamente Jesús está hablando de estos 3 últimos años y medio. Desde el momento, veis que Jesús marca el principio de lo que ocurre aquí. En el momento en el que veáis la abominación de la desolación, entonces los que estén en Judea que huyan. ¿Veis? A mitad de esta semana de años, a los 3 años y medio, ocurrirá esta abominación de la desolación. ¿Cómo será? Pues no lo sabemos exactamente qué ocurrirá. Sabemos que recordará a lo que pasó con Antíoco, a lo que pasó con Tito, es decir, tendrá que ver con el templo en Jerusalén, templo que ahora mismo no hay, y tendrá que ver con que se paralice, se frene, se dificulte, se persiga el culto al Dios de los judíos. Desde luego con eso va a tener que ver. No sabemos exactamente cómo va a ser, pero sabemos que con eso va a tener que ver. Este tiempo de la gran tribulación yo creo que es lo mismo que se llama, por ejemplo, el Día del Señor en muchos sitios en el Antiguo Testamento. En Isaías 2, Isaías 13, Ezequiel 13, Ezequiel 30, Joel 1, 2 y 3, Amós 5, Abdías 15, Sofonías 1, Zacarías 14, Malaquías 4. En diferentes sitios se habla de este Día del Señor. Así que los judíos ya tenían presente este concepto de que en el tiempo del fin habrá muchos problemas. En Jeremías 37 se le llama el tiempo de angustia para Jacob. En estos momentos Israel está en serios problemas. ¿Os acordáis qué es lo que ocurre al final del capítulo 11 de Daniel? El anticristo, después de haber vencido a todas las naciones, el mundo es suyo. Pone su capital general en Jerusalén, y allí se prepara para devorar a los judíos y para usurpar el reino de Dios. Y él piensa que con esto ya ha acabado, ha derrotado a Dios. Así que en estos tiempos de la gran tribulación de los que está hablando Jesús, vemos como hay una gran guerra, un tiempo muy complicado, muy difícil, pero no solamente en un término físico, también habrá una gran guerra espiritual. En Daniel capítulo 12, vamos rápidamente, en Daniel capítulo 12 nos habla también de esto. En el versículo 1, Daniel habla específicamente de este tiempo en el que el anticristo está tomando todo el poder. Daniel capítulo 12. Y fíjate lo que pasa en este tiempo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de su pueblo. Será tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces, y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Así que
Será un tiempo de guerra espiritual. Y lo vemos claramente en lo que dice Jesús. ¿Recordáis que Jesús estaba hablando de lo que llamaba los dolores de parto en los primeros 14 versículos? Y una de las grandes señales de que el Mesías se acerca, cada vez está más cerca a su venida, es que se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Pues aquí será muchísimo más. Incluso vemos falsos cristos y falsos profetas que harán grandes milagros, grandes manifestaciones poderosas. Y de nuevo digo lo que digo siempre: cuidado con los milagros, cuidado con ir detrás de los milagros, porque precisamente en los últimos tiempos, y a medida que nos acercamos a esos últimos tiempos, si algo nos dicen esos milagros de las personas que los hacen, no es que vienen de parte de Dios, sino que vienen de parte de Satanás. Cuidado con los milagros. Y no estoy diciendo que Dios no haga milagros hoy en día. Dios los hace. Pero si alguien hace milagros, eso no significa que venga de Dios. Tenemos que probar los espíritus. Tenemos que ser sabios. Tenemos que dudar de las personas. Y así es como la Biblia nos dice que tenemos que ser. No tenemos que ser crédulos. Luego hablaremos acerca de esto. Así que en medio de ese tiempo tan difícil, desde luego mucha gente estará intentando buscar respuestas en lo sobrenatural, y habrá muchas personas con poder que viene de los espíritus malignos que harán milagros para engañar a mucha gente. Dice para engañar incluso, de ser posible, a los escogidos. Yo no creo que puedan engañar a los escogidos totalmente, pero sí parcialmente engañarán a los escogidos. Dice, a partir del versículo 25, Jesús habla específicamente de su venida, el regreso del Hijo del Hombre. Antes de que se me pase, hay una cosa muy interesante cuando está hablando de, que creo que tiene mucho que ver con lo que ocurrirá en este tiempo. En el versículo 29 dice: el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo. En un sentido creo que sí, esto está hablando de, por ejemplo, lo que nos habla el libro de Apocalipsis a partir del capítulo 4, de todos los acontecimientos, y es lo que aquí he puesto, las señales y los juicios, todos los acontecimientos tremendos y dramáticos que ocurrirán, sobrenaturales, juicios de Dios sobre la tierra. Pero creo que está hablando de algo más. ¿Sabéis? Tanto el sol como la luna, como las estrellas, no solamente principalmente en los cultos paganos, en las religiones del mundo alrededor de Israel, eran símbolos de dioses. Y ya cuando estábamos viendo en Daniel, veíamos la importancia de que los dioses falsos o los dioses menores están sobre los diferentes pueblos. Detrás de los poderes políticos, detrás de lo que nosotros vemos a nuestros ojos, hay fuerzas poderosas y espirituales, enemigos de Dios, la inmensa mayoría, que están actuando. Y creo que lo que aquí está hablando es un poco lo que veíamos en el libro de Daniel, en el capítulo 12. Hay una guerra espiritual detrás de esto. Y el final del tiempo, el final de este periodo intermedio en el que nosotros vivimos entre la primera y la segunda venida de Cristo, es un juicio final contra todos estos dioses menores, estos dioses rebeldes, estos dioses falsos de los otros pueblos. Es un juicio en el que de una vez por todas el Mesías les va a arrancar su poder, les va a juzgar, les va a sentenciar. Y Él va a tomar todo el poder de todas las naciones. Y este será el comienzo del reino de Dios por el Mesías en Jerusalén sobre Israel y las naciones. ¿Vale? Entonces creo que aquí también está hablando de la derrota, de la caída de las entidades espirituales que en este momento rigen sobre este mundo. Es verdad que por encima de ellos está la autoridad de Dios, y Dios hace y deshace como quiere. No estoy diciendo que cada uno esté haciendo ajeno a la voluntad de Dios, o que la voluntad de Dios esté siendo burlada, para nada.
pero sí que son entidades espirituales que están sobre diferentes entidades políticas, regionales, y Dios los va a juzgar en su día. Y hay muchos sitios en la Biblia, si esto os interesa, de la que podemos hablar de este tema, pero es algo muy, muy, muy interesante. Así que, a partir del versículo 25, del versículo 26, dice, mirad, si algunos dicen, mirad, está en el desierto, no vayáis. Mirad, está en las habitaciones interiores, no vayáis. El Señor ha vuelto, pero de una manera espiritual. Eso, por ejemplo, lo que dijeron los testigos de Jehová. Decían que Jesús iba a volver de una manera física en 1914. Bueno, desde entonces muchas otras veces ha ocurrido. Y como vieron que no llegó, decían que no, que había vuelto de una manera espiritual y no había sido posible verlo. ¡Mentira! ¡Mentira! Si alguien os dice, el Señor ha vuelto, pero de otra manera. ¡No! La venida de Cristo será absolutamente inequívoca en su naturaleza. Será universal. Todo el mundo lo va a ver. Como un relámpago que sale del oriente y va hasta el occidente, todo el mundo se da cuenta. Es decir, te vas a enterar. Te vas a enterar. Esto no va a ser una cosa que te vas a enterar porque alguien lo ponga en Facebook. No busques a Cristo en Facebook. Te vas a enterar. Esta señal de la que habla, que después de todas estas cosas que ocurrirán, fíjate si será un tiempo de guerras. Hay muchas interpretaciones de qué significa el versículo número 28, muchas interpretaciones, pero yo creo que sencillamente Jesús está describiendo la naturaleza de este tiempo. Donde esté el cadáver, allí irán los buitres, fíjate. No sé si habéis visto películas de estas de guerra en la que después sale el campo de batalla y están para allí las piernas y las cabezas y todo allí, y están los buitres para allí comiendo, que como la imagen absoluta de la desolación, de lo que después de que ha ocurrido algo tremendamente, grotescamente horrible, y allí están los buitres comiendo de los cadáveres. Creo que es como una imagen muy gráfica de cómo será este tiempo. El de más angustia, el más terrible, la mayor tribulación que ha ocurrido en el mundo desde el principio y cual no volverá a ocurrir. Y entonces aparecerá en el cielo, dice el versículo 30, la señal del Hijo del Hombre. ¿Cuál es la señal del Hijo del Hombre? Pues esta es la pregunta del millón. No lo sé. En los primeros cristianos tenemos escritos de los padres de la iglesia que decían que la señal del Hijo del Hombre será la cruz que de repente aparecerá en el cielo. No lo sé. Puede ser, hay muchos estudiosos que piensan que la venida del Hijo del Hombre será la Shekinah, que era cuando, por ejemplo, cuando Dios se manifestaba ante el pueblo de Israel cuando estaban en el desierto, era esta nube de la gloria, la manifestación física de la gloria de Dios. La Shekinah. Y podría ser. ¿Recordáis cuál era uno de los atributos que precisamente aquí habla acerca del Hijo del Hombre? El jinete de nubes. ¿Recordáis? El Hijo del Hombre es el jinete de nubes, es el que vendría cabalgando sobre una nube. ¿Y qué mejor nube que la nube que representa la gloria de Dios? El jinete de nubes viniendo, dice aquí el versículo 30 al final, verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Podría ser esta nube la señal del Hijo del Hombre. O quizá hay también gente que piensa que podríamos esto leerlo como verán la señal del Hijo del Hombre en el sentido de la señal que es el Hijo del Hombre. Entonces verán al Hijo del Hombre como la señal. Ellos estaban diciendo, ¿cuál será la señal de tu venida? Y Jesús les responde, la señal de mi venida será mi venida, porque me veréis a mí, ahí. Entonces podría ser, hay diferentes opciones en cuanto a esto, pero ¿qué es lo que sabemos seguro? Que nos vamos a enterar, que va a ser claro, va a ser diáfano como el cristal. Todo el mundo se va a enterar. Nuestro Señor va a venir y no va a haber ni un solo despistado a estas alturas de la historia. Todo el mundo se va a enterar perfectamente de lo que está pasando. Tiempo antes, sí, la gente estaba confundida y buscaba a ver si venía por el desierto, si no sé qué, y los diferentes mesías falsos y profetas que hacían mentiras, que decían mentiras y que hacían señales que apuntaban hacia donde no eran. Pero llegados a este punto, todo el mundo se va a enterar.
Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta, reunirán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo de los cielos hasta otro. ¿De qué está hablando aquí? Yo creo que está hablando de cuando el recoger a todos los escogidos de Dios, de nuevo, principalmente a los judíos auténticos, como habla el libro de Gálatas, es decir, a los judíos que han confiado en Cristo como su Salvador, pero también a los que hemos sido injertados en el árbol, es decir, a todos los creyentes, para inaugurar el reino de Dios. Simplemente para aclarar, yo personalmente, creo en el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, aquí no está hablando del arrebatamiento de la iglesia, ¿vale? Lo digo porque muchas veces estamos tan ansiosos de ver lo que creemos reflejado a las claras en la Biblia que interpretamos de una manera un poco torticera. Y aquí no está hablando del arrebatamiento. Hay otros pasajes que yo pienso que están hablando del arrebatamiento. Este no, ¿vale? Este específicamente Jesús está hablando a partir de la abominación. Y tal y como yo entiendo el arrebatamiento, será al principio de la tribulación, ¿vale? Entonces aquí no está hablando de la tribulación. Así que, bueno, ahora sabéis un poco más, ¿no? No sé, espero no haberos liado con todo este galimatías, pero era la manera que en mi mente obtusa he podido hacerlo para poder explicarlo un poco mejor. Ahora, ¿cómo podemos aplicar todo esto a nuestras vidas? ¿De qué manera esto puede impactar nuestras vidas y no sencillamente que sea un ejercicio intelectual o académico? Yo creo que hay mucha importancia en lo que ocurre aquí de los falsos cristos. Hemos hablado anteriormente y en otros días acerca de esto, los falsos cristos, los falsos profetas, las señales y todo esto. Muchas veces pensamos que el ser cristiano es sinónimo de ser crédulo. Una cosa es ser creyente y otra cosa es ser crédulo. Una persona crédula es el que se lo traga todo. Y si hay algo que Dios nos pide, es que no seamos crédulos. Un cristiano sí, debe tener fe, debe creer. Debemos confiar en el poder de Dios, debemos confiar en la misericordia, en la fidelidad de Dios a nuestro favor. Sí. Pero tú no debes creer todo lo que yo te digo, así sin filtro. Yo te puedo estar soltando una milonga, pero perfectamente. Perfectamente. Incluso una que yo me crea. No me creas a mí. No tienes que ser crédulo. Pásalo todo por el filtro de la palabra de Dios. Absolutamente todo. Especialmente si viene de parte de alguien con mucho poder, que viene haciendo milagros, que hace no sé qué y no sé cuántos. Eso no significa nada de nada. Lo hemos visto aquí. Jesús lo está advirtiendo precisamente en contra de los que vienen haciendo milagros. Es decir, nunca jamás debes dejar tu cerebro a la puerta de la iglesia. No lo hagas. Tú no vengas aquí a tragarte todo lo que yo te diga. No lo hagas, por favor. Puedo estar perfectamente muy equivocado. Muy equivocado. Pásalo todo a través del filtro de la palabra de Dios. Ahora, claro, para poder pasarlo todo a través del filtro de la palabra de Dios, ¿qué es lo que tienes que hacer primero? Leer la palabra de Dios, ¿verdad? Si tú no conoces tu Biblia, pues mira, pues dependes de mi buena fe y de mi buena exégesis. Y no presupongas tanto. Lee la Biblia. Estúdiala. Y cuando digo estudiala, no significa que tengas que estar 8 años en un seminario y nada por el estilo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre leer y estudiar? Un lápiz. Esa es la diferencia entre leer y estudiar. Un lápiz. Apunta las cosas. Pregunta las cosas que no sepas. Subraya. Sí, puedes hacerlo, Sabine, puedes hacerlo. Bueno, hombre. Ahora,
No sabemos las fechas de cuándo sucederá esto, lo siento. Ya, como estábamos diciendo en el anterior pasaje, no lo sabemos. Todo lo que tiene que ocurrir hasta ahora ya ha ocurrido. A partir de ahora, lo próximo es la venida de Cristo. Y ya hablaremos más acerca de esta aparente discrepancia que puede ser que esté diciendo. Pero todo lo que tiene que pasar ya ha pasado. No hay ninguna cosa más que tengamos que esperar para saber que Cristo puede venir hoy. Por cierto, no ha venido en toda esta semana. Podría haberlo hecho. Pero, ¿sabes? El hecho de que no sepamos la fecha tampoco es algo que debe quitarnos el sueño. Vivimos en un mundo convulso. Vivimos en un mundo que da miedo. Y a mí algunas veces me manda algunas publicaciones por el WhatsApp, por ejemplo Ángel, que da miedo, ¿eh? Es que da miedo el tiempo en el que estamos. La cantidad de engaños, la cantidad de peligros por todas partes, la cantidad yo qué sé, de conspiraciones, que da miedo. Que nos vemos tan pequeñitos en medio de un mundo tan grande, con tanta gente queriendo engañarnos, queriendo aprovecharse de nosotros, queriendo destruirnos, que da miedo. Pero sabes, esto es algo que no debemos, este miedo es algo que no debemos tener nosotros como hijos del Dios Altísimo. Estamos hablando de la tribulación. ¿Recordáis qué es lo que ocurrió antes de la resurrección de Cristo? Antes ocurrió la crucifixión, ¿verdad? No puede haber resurrección sin la crucifixión. No puede haber regreso de Cristo sin la tribulación. Antes de la gloria, siempre viene el sufrimiento. Esto es así. Así es como Dios lo ha diseñado y así es como debe ser. ¿Qué significa esto? Tenemos razones sobradas para confiar en Dios y para gozarnos y alabarle en medio del sufrimiento. No digo por el sufrimiento, no, pero sí en medio del sufrimiento. ¿Por qué? Porque en medio de ese sufrimiento tenemos a un Dios que sigue siendo soberano y además tenemos a un Dios que nos va a salvar, que va a venir a liberarnos, que nos va a vindicar. Podemos estar tranquilos, podemos agarrarnos a Cristo y enfrentar lo que sea agarrados a Él, porque Él es el vencedor, porque Él es el Rey, porque Él es el soberano y porque ni aunque el mundo se venga a pedazos, tenemos una sola razón para desconfiar de Él. Él es el Señor que vuelve. Y esto va para la tribulación, pero esto va para tu día a día también, ¿eh? Él es el Señor que vuelve. Podemos confiar en Él. Cristo vino como un bebé en su primera venida. Posiblemente es algo muy difícil de entender, como Dios vino como un bebé. Pero Él vino como un bebé porque Él sería el Cordero. Él estuvo en un pesebre, porque fue el Cordero que nos salvó, el Cordero expiatorio que nos libró de la carga de nuestros pecados. Él vino en su primera venida como el Salvador. Pero no volverá así. Cristo ya no es un bebé. Cristo no volverá como un bebé, no volverá a ser el niño achuchable. Vino como el Salvador, pero regresará como el Conquistador. Y esto es algo que debe hacernos estar alerta por nosotros y por los nuestros. Y esto yo creo que es algo, lo decía hace un par de semanas, pero es algo que debemos pensar mucho en cuanto a la escatología. Muchas veces tomamos la escatología como algo muy interesante, muy bonito. A mí me gusta estudiar todas estas cosas, pero es algo muy duro, ¿eh? Es algo muy drástico. Cristo vuelve como el gran ejecutor de los malvados. Quizá tú estás dentro de ese grupo. Si tú nunca has confiado en Él, si tú nunca te has rendido delante de Él, para que Él te salve por sus muchos y grandes méritos, entonces Él volverá, y no va a volver a una cruz por ti, ¿eh? Él volverá
será tu juez, será tu fiscal, será tu ejecutor para toda la eternidad. Y si tú sí has confiado en Él, que sepas que esto lo será para cada una de las personas que amas y nunca hayan confiado en Él. Quizá por nuestra cobardía. Y sencillamente, pues, quiero terminar en esta mañana dándonos la confianza que merece el hecho de que nuestro Señor vuelve. Lo decíamos hace un par de semanas, pero sigue siendo igual de verdad ahora. Seguimos necesitando escucharlo. El Evangelio no termina con Cristo muriendo en una cruz por nuestros pecados. Ahí no acaba el Evangelio. Ahí no acaban las buenas noticias, que es lo que significa el Evangelio. No sencillamente, entre comillas, hemos sido salvados de pasar por un infierno eterno. Hemos sido salvados para vivir para Él, para esperar su venida, para gozar con Él para siempre, para disfrutar de su herencia eterna, para estar con nuestro Señor que vuelve. No sencillamente hemos sido salvados para no estar en el infierno. Hay mucho más que todo eso. Y sabes, nuestro Señor vuelve. Vamos a orar. Señor, te quiero dar muchas gracias por tu misericordia, por tu bondad. Muchísimas gracias por que en medio de tu sabiduría tú nos has dado algunas pinceladas y algunas piezas por ahí sueltas con las que podemos intentar al menos armar qué es lo que ocurrirá cuando tú vuelvas. Y te quiero pedir perdón por mi torpeza para poder interpretarlo y para poder transmitirlo, pero tú sí sabes, Señor, y te pido que tú nos impactes nuestros corazones con tu sabiduría, con tu bondad hacia nosotros, y que podamos esperar la venida de tu Hijo Jesucristo con los brazos abiertos y con toda nuestra vida en orden, Señor, buscando no solamente agradarte a ti, sino que la inmensa mayoría de las personas que tenemos a nuestro alrededor también lo quieran, Señor. Y te quiero rogar especialmente por cada una de las personas que están aquí y nunca de una manera consciente se han humillado delante de Cristo y le han rogado que les salve por tu misericordia, Señor. Te pido que el día de hoy sea el día de salvación para ellos, que tú con tu Espíritu Santo los convenzas y que les ayudes a clamar a Cristo. Te lo pido en su precioso nombre. Amén.